Buenas tardes a todos, licenciado Pedro Molina, catedrático de la materia de Derecho Internacional Público, compañeros, reciban un fraternal saludo de parte de este equipo de trabajo, en el cual en este video les explicaremos lo que es el tema de las normas ius cogen en el derecho internacional. Previo a introducirnos al tema, pues vamos a hacer una presentación del equipo. El equipo está conformado por 4 personas. Los integrantes del equipo son los siguientes: Yasmín Azucena Molina, Germán Torres Vázquez, José Eliezer García y mi persona, Hugo Eduardo Rubio Torres. Bueno, en esta ocasión les vamos a hablar de las normas del ius cogen. Como ya sabemos y como nos han explicado en las clases anteriores de esta materia, el derecho internacional público es una rama del derecho que normaliza o norma o regula las relaciones entre los estados. Entonces, deben de haber normas ya preestablecidas. Entonces, ahora explicaremos acerca de las normas de ius cogen y qué significa esta expresión. Bueno, para iniciar, déjeme decirle de que esta expresión de las normas del ius cogen, en realidad ius cogen significa derecho obligatorio o derecho imperativo. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que estas normas son las normas que están sobre las otras normas en la jurisprudencia internacional. Es decir, que estas normas son de carácter obligatorio. Ningún Estado puede violentar estas normas. Si hay un tratado entre países que violenta o transgrede una norma ius cogen, es declarado nulo. Hay muchos tratados y por primera vez estas normas de ius cogen fueron por allá definidas en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, allá por mayo de 1969. Fueron donde comenzaron a redactar o a definir estas normas ius cogen. Para darles un ejemplo, estas normas son inquebrantables a nivel internacional porque poseen supremacía sobre las demás normas. Entonces, entre algunos ejemplos podemos mencionar de una norma ius cogen es resolver los casos de manera pacífica, la prohibición a la discriminación racial, al genocidio y pues el respeto a la vida. Todos estos son ejemplos de las normas ius cogen. También podemos mencionar uno que es el derecho de no a la tortura. Entonces, todas estas normas están arriba, podemos mencionar, están en la cúspide en la jurisprudencia internacional. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Licenciado Pedro Molina. En esta oportunidad seguiría hablando de algunos antecedentes históricos que han tenido que ver exclusivamente con las normas del ius cogen. Para empezar, este término fue acuñado entre el siglo XVII y XVIII y su incorporación en el derecho formal fue relativamente reciente, es decir, hace digamos unos 100 y algo de años. Pero esta
se le considera a estas normas como una institución jurídica que se remontan a tiempos antiguos, incluso antes de Cristo, por decirlo así. En cuanto a quienes le dieron vida a estas normas, podríamos decir que una de las personas fue Paul Guggenheim y otra fue Winchey, que fueron prácticamente estos señores pandectistas. ¿Y qué es un pandectista? Un pandectista es aquella persona que estudia el derecho, pero más que estudiarlo, ellos fueron aquellos pilares que trajeron el derecho romano o sustrajeron del derecho romano estas normativas y las aplicaron en el derecho internacional. Y es así como se logra, digamos, tener normas en el ius cogen. Entonces, como ustedes saben, para que algo, digamos, entre a la vida jurídica debe de llevar un proceso. Entonces, estas personas vinieron y sustrajeron este derecho y lo aplicaron. Nosotros estamos claros que el derecho es algo que proviene del derecho romano. Eso estamos muy claros. Ahora bien, ¿por qué se le denomina como derecho imperativo y obligatorio? Porque estas normas no permiten ninguna derogación bajo ninguna circunstancia, ya que éstas ayudan a establecer los valores esenciales que la comunidad internacional precisa para la supervivencia y a su vez limita a los sujetos, digamos, a actuar de manera arbitraria, es decir, para que no se vayan en contra de algunos derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, podríamos decir que al no acatar estas normas, todo acto o pacto que hagan los estados en sí se vuelve nulo. Es decir, estas normas no aceptan pacto en contrario. Pero quiero decirles así brevemente que las normas del ius cogen vinieron a tomar vida. Por eso les decía hace unos momentos que estas normas son relativamente recientes, porque vinieron a tomar, digamos, un orden jurídico en la integración que se encuentra en el artículo 53 de la Convención de Viena, de los derechos sobre los tratados, esto específicamente en el año de 1969. En este artículo se presentan las normas del ius cogen como unas normas imperativas del derecho internacional, las cuales son aceptadas por toda la comunidad internacional de los estados, siendo esta una norma que básicamente no puede ser, digamos, no se puede contrariar, porque sus efectos son, digamos, irrevocables y, por decirlo así, no aceptan pacto en contrario. Ahora bien, ¿qué podríamos decir? ¿Qué ejemplos podríamos mencionar? Bien, mencionaré así brevemente algunos ejemplos sencillos, como lo son el derecho humanitario. En este vamos a plantear que un derecho internacional, en el derecho internacional, supongamos, se quiere ejecutar un derecho del hombre, el cual va a estar establecido en los derechos humanitarios. Una vez suscrito ya en ello, ya no se podrá contrariar o no se puede ir contra este derecho, puesto que va a existir una obligatoriedad que ésta se acate y, digamos, se remita a lo que ella diga, ya formando parte de las normas del ius cogen. En ese sentido, nosotros podríamos hablar mucho de las normas del ius cogen, pero debo de dar el espacio para que mi compañera continúe hablándoles un poco de lo que es este tema. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Tenga un buen día, licenciado y compañeros presentes. Retomando el tema de mi compañero Hugo, de las normas del ius cogen, o sea, que es las normas del derecho internacional público. El derecho internacional público se basa más en la práctica. O sea, la práctica ha demostrado de que los estados, para tomar las normas en cuenta, tienen que haber la mayoría de estados de acuerdo. O sea, no quiere decir de que porque uno de los estados haya dicho de que no acepta la norma, deja esta de ser imperativa, no quiere decir eso. Entonces, que basta al derecho internacional público de que la mayoría de estados estén de acuerdo con él. También en el derecho internacional público
hay dos, en el ordenamiento jurídico hay dos como normas. Hay que poner en práctica dos normas. En esas dos normas es la de recepción y transformación. La recepción, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, así como en El Salvador, tenemos una norma internacional, pero esta está como de acorde, o sea, no es como egoísta, está de acuerdo con las normas del derecho internacional. Entonces viene y se va como adaptando al derecho internacional público, no la cambia, sino que la adopta. Entonces también tenemos la de transformación. En la transformación es que si nosotros tenemos una norma que es bastante egoísta, entonces viene el derecho internacional y se crea un conflicto. En ese conflicto es donde queda como eliminada esa norma. Entonces, como el derecho internacional público es imperativo, está sobre las demás leyes. Entonces se toma en cuenta el derecho internacional público. El derecho internacional público se creó en el año 1969. Después de esto vino a ser retomada como en el año 1980. Entonces ya a pleno siglo XXI nosotros ya estamos conscientes de que velamos por los derechos humanos. Entonces el derecho internacional público es por velar por los derechos humanos, la economía, la cultura y así, etc. Entonces en este derecho, para que existan las normas del derecho internacional público, existen los siguientes elementos, como por ejemplo las convenciones internacionales, sean generales o particulares, las costumbres internacionales, siempre que se demuestre que es como un derecho y esta práctica es como aceptada. Vale. Después están los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, y después está lo que son las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas a mayor competencia de las distintas naciones. Vale. Nosotros como ser humano no nos quedamos en un solo lugar, sino que vamos renovando y renovando, y así es como se van haciendo las nuevas normas. Y sigue mi compañero aquí, Elías. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Mi participación es ya para finalizar lo que es la exposición que nos corresponde a mi grupo. En este caso, pues hemos venido hablando de lo que son las normas del Jus Cogens. Lo que he entendido es para ustedes y para mí que norma es una regla de estricto cumplimiento y se aplica tal cual está redactada. Las normas Jus Cogens son aquellas exclusivas, no permiten ninguna alteración, no permiten contradicción, y si las hubiera, pues lo que se aplica en la contradicción es nulo. La regla, de hecho, se aplica tal cual está redactada. No hay la posibilidad de una interpretación. El Jus Cogens pretende amparar únicamente los intereses de los miembros de su grupo social. Y tienen una característica, que son superiores a cualquier ordenamiento jurídico. Así lo dice el artículo 53 de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados. Las normas Jus Cogens se caracterizan por ser de obligatorio cumplimiento y no admiten acuerdo en contrario de los estados. No cabe en una norma contradicción, se mantiene